gobierno. Alejo Miranda de la Arra, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por permitirme entrar en antena. No, hombre, faltaría más. Porque ha sido usted tan aludido ya en el programa que qué menos que a ver qué notas darle la oportunidad de... Hombre, si le pregunto... Bueno, pero les agradezco mucho las notas, porque están ahí... La media yo creo que me da más o menos en el 5, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? En esta mesa igual sí, pero ¿ha visto usted la prensa de esta mañana? ¿Ha leído los...? Sí, he leído todo, sí, más o menos. ¿Y bueno, hay de todo. Pero bueno, nunca se puede gustar a todo el mundo y es lógico, ¿no? Ahí tiene que haber opiniones y forma parte de la vida. ¿Quién decidió que fuera usted quien interviniera en nombre del Grupo Popular? Pues exactamente no lo sé, pero no me consta, que es la respuesta del día. No, supongo que la dirección del partido y bueno, pues asumiría, me imagino que pues la persona que lo dirige tomaría también parte de la decisión, lógicamente. ¿Pero a usted quién se lo transmitió? No, allí el Génova y luego el grupo parlamentario. Oye, bueno. Tenemos una portavoz que es la que manda y son los que me lo fueron diciendo. O sea, que fue una decisión de la Dirección Nacional. ¿Y sabe por qué le Sí, de la Dirección Nacional. ¿Y sabe por qué le eligieron a usted? ¿Se valoraron otras opciones o se les sometió? Bueno, yo soy el portavoz. Soy el portavoz de la comisión. Sí. Es verdad que soy el que más interrogatorios ha hecho desde que comenzó el transcurso de la comisión. Este me parece que era el 12º y bueno, no ha ido mal. Es verdad que han sido distintos. Casi todos los anteriores han sido bastante distintos. El tono quizá parecido, pero evidentemente siempre he sido más seco. En este es verdad que he ido más rápido. Tuve que sortear muchas de las preguntas que tenía previstas. Tenía más o menos diseñadas unas 70. Siempre las diseño además de una manera encadenada, es decir, que hay preguntas que son puente para ir al siguiente tema, y en esta ocasión no pude hacerlo así, ¿no? Porque, claro, realmente los primeros 5 minutos fueron muy frustrantes, viendo que tenía delante un muro que venía a no contestar, a leer cosas distintas que no tenían nada que ver con lo que yo le preguntaba. Y entonces realmente, claro, veía que iba pasando el tiempo y que no conseguía avanzar, ¿no? Entonces tenía que acelerar y además tenía que ir renunciando en cada bloque a algunas de las noticias de las preguntas, y eligiendo aquellas que veía más relevantes o que no habían formulado los anteriores, ¿no? Teniendo en cuenta que había algunas preguntas que tenía que hacer sí o sí porque son las que habría hecho cualquier ciudadano que hubiese tenido a Pedro Sánchez delante y la ocasión de preguntarle. Pero era verdaderamente frustrante. Primero, como interrogador, ver que evadía absolutamente las respuestas. Entonces, lo que vi pues es a un señor que lleva 7 años muy preparado para evadir la verdad. Claramente, cuando alguien le dices una pregunta de sí o no y la respuesta es no me consta o ni no me acuerdo o de preguntas, de datos no me pregunte, ¿no? Es decir, son cifras... ¿Usted qué ha cobrado en efectivo? Dice, son cifras muy pequeñas, pero no las recuerdo. No, pero sí recuerda que eran pequeñas, ¿no? ¿Cuándo fue el último año? Fue hace mucho, pero no lo recuerdo. No me pregunte concretamente por fechas. Es decir, aquello, cuando una persona... oiga, ¿tiene usted un coche gris? Sí, tengo un coche gris. Y si no quiero contestar, pues estoy intentando no mentir, pero también estoy intentando no decir la verdad. Y eso es muy frustrante para el que pregunta, pero debería ser muy frustrante también para el ciudadano, porque este señor que venía a evadir preguntas es el señor que tiene la obligación de dar la cara y que venía a un parlamento precisamente a darla, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente a mí pues me frustraba, me hacía acelerar y preguntarle, pues ir a cosas más concretas dentro de los bloques sin poder encadenar preguntas como lo tenía diseñado. Él dice que salió muy satisfecho. Yo creo que cuando un presidente del gobierno está satisfecho por evadir la verdad, por no contestar, debemos preocuparnos todos mucho, ¿no? Porque eso no es ningún éxito. Para él como persona, para Pedro Sánchez, evitar la verdad a lo mejor es un éxito. Pero eso mismo es un fracaso absoluto para la institución de la presidencia del gobierno, ¿no? Él es muy curioso también que luego los ministros... Realmente esperaba... Perdón. Sí, es que me está haciendo usted un Sánchez. No, yo con sinceridad, perdón, Carlos, perdón. Con sinceridad yo sí esperaba que contestara, pero bueno, como ven, soy yo el que contesta, ¿no? Pero usted realmente esperaba, o su partido realmente esperaba que el presidente pudiera decir algo que le comprometiera, que pudiera
de manera Bueno, hay inopinada que... dar una respuesta a alguna de sus preguntas que resultara adversa para sus propios intereses? No. No, bueno, él justo está preparado, ¿no? Lleva 7 años entrenando para algo como esto, no para hoy, no para el día de ayer, concretamente, ni para venir al Senado, pero sí para evitar este tipo de cosas, ¿no? Yo he visto sus entrevistas, Carlos, que siempre además han sido entrevistas, pues que han ido al grano y a lo concreto, ¿no? Y he visto a un presidente de gobierno evadiendo esas respuestas, y tratando de ser, otra vez, de llevarle al tema, y él tratando de evadirlas. Claro. Y es verdad que, bueno, en el combate político es mucho más difícil, porque no nos olvidemos que él comienza sus respuestas el día de ayer, primero poniendo en duda la Cámara, segundo poniendo en duda e insultando a la propia comisión, de la que la mitad son senadores de izquierdas, lógicamente, y muchos son de su grupo parlamentario, es decir, y les ha puesto en duda a ellos también. Pero es que cuando uno va a un campo, un equipo grande va a un campo que considera él mediano, y cuando sale llevando a gala que ha empatado, poniendo en duda el campo, el césped, el riego, las luces y al árbitro, pues dice muy poco de ese que se considera superior, ¿no? Y que al final David, pues a lo mejor no mata a Goliat, porque tampoco esperaba yo matar a Goliat, ¿no? Pero un señor que tiene 948 asesores, 22 ministros que hacen dosieres y vienen a la comisión con dosieres personales contra nosotros, como pasó con Óscar Puente, y que, bueno, pues nos sentimos observados, etcétera, al final que salga sacando a pecho que ha empatado, pues me parece muy llamativo, ¿no? Y que el empate, además, que su gran éxito sea evadir la verdad, pues a mí me parece muy preocupante, porque este señor, al final, es el presidente del gobierno y el que tiene que dar la cara por todos. Bueno, ya que me ha aludido usted a mí y las entrevistas, como yo he aludido a usted a las 8 de la mañana, pues tampoco voy a dejar de decirlo ahora. A mí me parece que tiene poco sabiendo que no solo el presidente del gobierno, quienes entrevistamos a políticos con cierta frecuencia, estamos muy habituados no solo a que no se nos responda a lo que preguntamos, sino a que se nos coloquen larguísimas respuestas para evitar que dé tiempo a hacer otras preguntas. Por eso sabemos que es imposible hacer 70 preguntas a un presidente de gobierno en 50 minutos. Pero a mí lo que no me parece que tenga mucho sentido, y lo he dicho a las 8 y se lo digo ahora a usted directamente, es hacerle una pregunta a alguien y no dar ni siquiera 5 segundos para que responda y ya estar criticando o reprochándole que no haya respondido o haciéndole ya la siguiente pregunta. Y eso pasó ayer durante algunos momentos de su interrogatorio, que nada más hacer la pregunta, el presidente decía, bueno, yo quiero, y usted iba a por la siguiente, entonces ya era de ahí no se saca nunca nada, yo creo, vamos, no sé. No, tiene razón en que hice muchas preguntas en poco tiempo, en algunos momentos, pero era realmente porque era frustrante ver cómo bloqueaba, ¿no? El principio del interrogatorio es un muro absoluto, que era muy difícil de pasar de ese muro, y cuando vi que empezaba pues a dar más juego y a contestar algunas cosas, pues es cuando aproveché a poder preguntar más, ¿no? Iba con la prisa de poder tocar todos los bloques, porque al final mi objetivo era hacerle todas las preguntas que cualquier ciudadano le pudiese hacer, teniendo la ocasión de tenerle delante. Pero es que eso es imposible. Y era muy importante... Eso es lo que es imposible. Era muy difícil, era imposible. Pero sí, es imposible por lo menos la selección... Todas las preguntas. Y luego... entonces, bueno, quizá por eso fui más rápido. Pero bueno, ¿cree usted... sí es verdad que me siento satisfecho de tocar todos los temas, que eso era importante. ¿Cree usted que el presidente dijo algo que pueda dar pie a llevarlo a un juzgado? De todo lo que de lo que le respondió el presidente a usted o a los demás senadores, ¿cree usted que hubo algún momento que pueda ser objeto de una denuncia ante una denuncia judicial por falso testimonio? Bueno, es difícil porque claro, cuando ni sí ni no, sino no me consta o no me acuerdo, eso es muy difícil, ¿no? Porque está evitando claramente mentir y está evitando claramente decir la verdad. Nosotros todavía no hemos podido, lógicamente, estudiar el diario de sesiones porque no se publican en el mismo día. Hay un borrador que es con el que hemos trabajado un poco en el día de ayer, pero hoy, seguramente, hoy o mañana, se publicará el diario de sesiones y ahí empieza un trabajo que es verdaderamente importante, que es analizar cuáles son los no me constas, cuáles son los síes, los noes. Realmente hay muy poquitas respuestas. Yo no conté más de 5 respuestas reales. Es decir, solamente negó la participación de su mujer en el rescate de Air Europa,
pero sin embargo, bueno, puede haber cosas relevantes, importantes y con trascendencia. Sí es importante, y no estoy alargando la pregunta, pero es importante sí que reseñar que nosotros al final no pretendemos ser un juzgado ni un tribunal, sino simplemente dirimir responsabilidades políticas, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, pues sobre el hermano, que pueden llamar la atención. Bueno, lo importante no es dónde vive el hermano, lo importante es que si realmente estaba en la Moncloa, su hermano estaba encubriendo la tributación fiscal que tenía su hermano obligatoriamente que hacer en España y no en Portugal, porque el convenio de doble imposición así lo exige. Cuando uno cobra de una administración pública tiene que tributar entre España y Portugal, ese es el acuerdo que hay, tiene que tributar en el país que le paga, sea España o sea Portugal. Pero el hermano, el hermano Alejo, perdóneme, que lo que ha sorprendido, a mí al menos, es que apareciera bueno, me ha sorprendido, entiéndame, que apareciera el asunto del hermano, porque el hermano el asunto del hermano, que además está ya en fase de ir a juicio próximamente, ¿qué relación tiene con el objeto de investigación de la comisión del Senado, que tiene que ver con Koldo, las licitaciones, las adjudicaciones, la operación del Orme? ¿El hermano dónde aparece ahí en todo eso? Pues nada. Bueno, no. El hermano realmente lo que yo estaba buscando era también cuál es el papel que tiene Pedro Sánchez al negar o al permitir que su hermano esté tributando en un país distinto al donde tiene que tributar, pero es que además no estaba escondido en cualquier lado, estaba escondido en la Moncloa con fondos públicos, y que estamos viendo que precisamente a qué se destinan los fondos públicos de las personas que están en la Moncloa cuando se están destinando de mala manera y están siendo cubiertos por el propio presidente del gobierno tiene una relevancia, y es el uso de las instituciones, ¿no? No vivió el padre de Rajoy también en Moncloa, es que eso no tiene ningún sentido como argumento y como meterlo en una comisión de investigación, en una comisión de investigación de un asunto tan grave como el que estamos viendo que tiene que ver con el Partido Socialista, de verdad, es que me parece que ustedes han perdido el foco. Bueno, es como poner, yo también creo que hay personas que pueden pensar que preguntar por Venezuela no tiene lugar cuando se acaba de hacer el rescate de Plus Ultra, que es una empresa a la que se han dado 53 millones, que quebró poco tiempo después y que tenía capital venezolano, y que además se aprueba unos días después de una visita de una señora que es la vicepresidenta de Maduro, y que se trata de esconder cuando tiene sanciones europeas que se sabían perfectamente que las tenía. Precisamente justo fue una de las cosas que ayer él negó, dijo que no lo sabía, evidentemente a nivel personal podía no saberlo, y sin embargo nosotros tenemos respuestas del gobierno en las que se intuye que sí sabían esas sanciones, y además, como ustedes saben, el Código Civil dice que la ignorancia de las normas no exime su cumplimiento. Es decir, si no podía entrar en España, entró o no. Yo le leí textualmente el auto del Supremo, de Marchena, en el que dice que no hay ninguna duda de que entró y evadió las sanciones, con la complicidad de un presidente del gobierno que tiene la obligación de cumplir la ley y de guardarla, porque así lo ha prometido, y sin embargo 4 días antes, el 16 de enero del 20, le dijo a su ministro, ok, bien, le dijo textualmente, bien, reúnete con ella, ¿no? Y fueron allí, y esta mujer entró en España cuando no tenía que entrar por las autoridades europeas. Tal. Y eso es lo que tiene relación con Venezuela y con el rescate de Plus Ultra, y por eso mismo está dentro del margen de la operación del Orme y está siendo investigado por la justicia, y hay informes en este sentido, ¿no? Es decir, que tiene total relevancia todo lo que le pregunté con el caso. Bueno, ustedes... Pero entiendo y respeto que no todo el mundo opine igual, ¿eh? Es algo que es lógico e incluso es natural, ¿eh? Y tiene que ser así, y además a mí me ayuda a aprender también. ¿Usted está satisfecho? En la dirección de su partido también, o sea, desde la dirección nacional le han hecho llegar sus enhorabuenas y sus felicitaciones, supongo, ¿no? Bueno, me las han hecho llegar, pero les voy a confesar, yo habría estado mucho más satisfecho si hubiese contestado a mis preguntas, que era el objetivo. Yo no soy nadie al final, ¿no? Claro, no soy más que una persona que ayer desempeñaba un papel. ¿Sabe lo que está diciendo, por ejemplo, el ministro Bolaños, que está en Televisión Española esta mañana? O ha estado, no sé. Lo que ha dicho es, el presidente iba perfectamente preparado para responder a todas las preguntas que se le pudieran hacer, pero claro, como el senador del PP no le dejaba responder, pues no tuvo oportunidad de dar sus respuestas. Esto es lo que ha conseguido. Claro, el gobierno dice, si no es que el presidente no quiera responder, es que no le dejaron responder, por aquello de atropellar. Bueno, esto es como... Sí, esto es como lo del que nosotros tenemos que ser muy educados, dejarle todo el tiempo del mundo, y él nos lee un texto que empezó a leer tranquilamente, dándole igual que no tuviera relevancia con la pregunta, ¿no? Pero realmente lo que vimos es que quien estuvo durante todas las
intervenciones de todos los interrogadores hablando del PP fue él. Y luego tuvo la piel muy fina, porque cuando le preguntamos a él por las cosas que sí que están siendo objeto de investigación y en los tribunales, se negaba a responder, ¿no? Él citó en todas las intervenciones, y esto sí que lo tengo clarísimo porque lo apunté, ¿no? En todas las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, atacó al PP, a miembros del PP y a familiares, no en todos a familiares, pero sí en muchas, y a familiares de dirigentes del PP. Y sin embargo, cuando le preguntamos a él por lo que sí está siendo objeto de investigación, porque recordemos que su hermano tiene un procesamiento y por 2 delitos que están siendo investigados, presuntos, por supuesto, y su mujer 5 imputaciones por 5 delitos presuntos también. Y sin embargo, eso le ofende mucho, ¿no? Tiene la piel muy fina cuando le preguntan a él, pero tiene la lengua muy larga para atacar a los demás en el turno en los que nosotros no podíamos responder. Es decir, él fue calentando, enfangando la comparecencia, y cuando llegó el turno nuestro, pues se quejaba de que nosotros le preguntáramos cosas incómodas, pero es que nosotros tenemos que preguntar cosas incómodas, porque lo que es verdaderamente incómodo es lo que los españoles están viendo. Hoy yo tengo la sensación, y permítanme, que también el gobierno está tratando de que veamos el dedo y no la luna. Es decir, cuando hablamos de la comisión de investigación, y si se hizo mejor o peor, que yo respeto todas las opiniones, lógicamente, lo importante, lo horrible, lo que sí que es un circo, lo que es sucio y zafio, es lo que ellos estaban haciendo. No todos, pero algunos sí. Es decir, Ábalos, que era su ministro de Transportes, Cerdán, que era su secretario de organización del partido, su número 2, su número 3, Koldo, que era una persona que trabajaba para ellos, su entorno personal, su partido con las chistorras, todo eso es lo que es verdaderamente grave. Y cómo no, que le moleste que le preguntemos, eso es tremendo, pero es que evita la verdad y que encima esté satisfecho por haberla evitado, es verdaderamente terrible para la institución de la presidencia del gobierno. Señor Miranda, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le deseo que tenga buen día. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por permitirme entrar. Gracias. Gracias.